Buenos días, compañeros y profesor. Esta mañana les voy a presentar mi podcast, que es sobre la agricultura y la ganadería en Roma. Principalmente me agrada demasiado este tema, ya que tiene diferentes puntos, como lo que era la economía y diferentes formas de repartir lo que era el alimento y cultivos en ese entonces. Como principal tema es sobre la agricultura, que basa diferentes formas de cultivo en series, los cuales hacían énfasis con los cereales, trigos, bueno, más que todo entre los cereales el trigo. Esto también estaban los olivos y los viñedos. Por parte de los olivos también se encontraban las uvas, las cuales se fermentaban y se procesaban para hacer el vino, que era un tipo de alimento demasiado vendido en esa época. Eso se viralizaba, ya que principalmente era una forma de economía. Sí, eso era una forma de economía, ya que se pagaban de diferentes formas, como lo que eran comunidades de oro, plata, o hacían hasta intercambios entre diferentes personas para conseguir de este. Esta actividad realmente fue muy importante en Roma, ya que fue la que estabilizaba principalmente la forma de alimento y, como ya lo dije, reforma económica, ya que por ejemplo lo que era por parte de los plebeyos y los de altos rangos como los reyes, principalmente siempre hacían de estas compras para alimentarse y también para dar una sustentación de economía para que también los demás pudieran comprar y se hiciera una serie. Ahora, vamos con la ganadería de Roma. Esta realmente no fue una actividad, con demasiada importancia, ya que la agricultura hacía diferentes cosas que la hacían más importante, como lo que era la cosecha, la repartición de alimentos y también los intercambios, como te lo había dicho. Pero esa actividad también tuvo importancia un poco de tiempo después del siglo V, ya que lo más importante fue que dentro de la ganadería se daba una mejor sustentación de alimentos, ya que usaban diferentes alimentos, no solo como lo que eran los cultivos, sino que también usaban como lo que eran las carnes, tipos de lácteos y huevo, que eran diferentes proteínas. Estos también se vendían de formas como a través de los intercambios monedas y una especial que eran dados como por los reyes, que son los que daban diferentes formas de decir de que sí es algo que está hecho para la venta o no está hecho para la venta, y se hacía como una especie de como de rifa para que las personas ganaran sin tener que gastar demasiado dinero. Bueno, voy a ir al tercer punto, que lo tengo acá, que es el por qué me gusta este tema. Realmente a mí me gusta demasiado este tema sobre la agricultura, ya que principalmente tiene formas de explicarnos cómo era que la economía se sostenía en esos años atrás. Era una forma, la cual ya la expliqué, donde se viralizó muy fácilmente, que hasta en algunos países en estos momentos se puede hacer hasta lo mismo, como lo que son Israel y otros países donde se hacen intercambios, o todavía se valoriza demasiado lo que es, por ejemplo, se valoriza demasiado la parte de las monedas de oro y plata, como también puede ser en Francia, porque todavía los tienen en valores. Y por la parte de la ganadería también me llama demasiado la atención, ya que realmente también es un tipo de economía que se usa ahorita mismo, ya que por ejemplo como diferentes empresas como lo que son empresas de huevos, lácteos y proteínas, como lo que son las carnes, los cerdos y cosas así, también hacen diferentes formas para que se economicen las ventas, como lo que son entre intercambios, estabilidades económicas y más. También se da, por ejemplo, en estos tiempos que realmente a veces por ejemplo, los lugares, la carne tiende a ser entre más cara por la
por la gran calidad o más barata por la poca calidad. También eso es algo que necesitaba hablar, que es sobre la ganadería de antes, ya que principalmente las carnes se vendían frescas y en un estado referente como cuando se procesaban en las partes de las máquinas que se hacían en barriles. Estos se vendían rápido debido a que no habían diferentes formas de refrigeración y se tenían que hacer rápido para que estos no se dañaran. También como lo que hacían con los cerdos. Los cerdos principalmente lo usaban como en esa forma, pero también se usaban con diferentes cargas, que eran llenarlos para después freírlos así por completos y darles una manera de alimentación, no solo en rodajas. También se podía por el cerdo completo, o sea, una porción entera. Y por la parte, otra vez, de la agricultura, otra cosa que se hacía también era, por ejemplo, con frutos secos y lo que eran frutas que eran más jugosas, que se podían fermentar rápido. Como todavía no se hacían los procesos exactos con las frutas, porque los únicos procesos que habían eran las uvas para fermentarlas y volverlas vino, lo que se hacía era hacer diferentes vasijas con barro y madera para que éstas se conservaran, ya que se mantenían frías y en un estado cálido. Y ya como punto final, voy diciendo que me agradó hablar demasiado del tema, ya por lo que expliqué sobre la economía, pero también por diferentes cosas, como por ejemplo las tipos de cosas que vendían, los alimentos o cómo los cosechaban, porque sí, también hay diferentes maneras de cosecharlo, porque como por ejemplo lo que era la zanahoria, cebollas y otras plantas, otros vegetales que nacían desde la tierra, se plantaban de una manera muy específica, como por ejemplo colocaban la semilla y la... Sí. Pero buenos días, otra vez. Esta es la segunda parte a continuación del video, ya que la anterior se me cortó, se me cayó el teléfono y quedamos en... ¿Qué punto quedamos? Quedamos en el último punto, explicando por qué me gusta el tema y algo más sobre la agricultura, si no estoy mal. Lo que les estaba explicando en el video anterior era sobre las diferentes formas como se cosechaban los diferentes, por ejemplo, alimentos y vegetales, como era lo de la zanahoria, las semillas y diferentes frutos secos, y de cómo se conservaban. Eso era lo que yo estaba explicando en el video anterior, donde especificaba que, por ejemplo, muy pocas se refrigeraban o que se vendían frescas para que no se dañaran. Ese era algo que yo estaba explicando, y por eso me interesó demasiado este tema, porque literalmente en esos tiempos se las ingeniaban para dar los alimentos de manera justa y en el momento específico, para que los alimentos sean cálidos, en un buen estado y no hagan daño cuando se vayan a consumir. Otro punto que quería explicar sobre la parte de la ganadería era que había veces que las carnes estaban envenenadas debido a los diferentes procesos que se hacían, como lo que era por el toque de diferentes manos, y número 2, que era porque a veces normalmente se alimentaba mal a lo que era el animal, como lo que podía ser entre la vaca y los cerdos, que eran mal alimentados y llegaban con diferentes problemas como lo que eran los alimenticios, y debido a eso la carne salía mala o en un mal estado. También podría ser por lo que principalmente no lo dan en el tiempo correcto, como ya lo he dicho. O sea, se suponía, obligatoriamente se tenía que dar la carne fresca para que principalmente fuera consumible y las personas no enfermaran por el dolor. Y lo otro es que las personas consumían demasiado. Las personas consumían demasiado de estos alimentos, ya que era algo proteínico, que da demasiadas proteínas y
que esto es bastante saludable. Pero en momentos como por ejemplo donde eran las fiestas o bueno, reuniones donde se conmemoraban diferentes cosas en el país de Roma, bueno, estado no sé qué sea, en ese país, esto principalmente se llevaba todo eso casi prácticamente vivo para cocinarlo ahí mismo, para que todo estuviera en un buen estado para cuando estuvieran ya todas las personas reunidas para la fiesta. Bueno, entonces, ¿qué más falta? Ah, ya, eso es todo. Me agradó que me hubieran escuchado y que hubiera prestado atención sobre el tema. No es el mejor podcast que he hecho, yo nomás lo siento estas cosas grabando